Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Continuamos hablando del modelo de barras. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Este vídeo es la tercera parte de una serie de vídeos sobre el modelo de barras. Si te perdiste las anteriores, te dejo los enlaces en la descripción. Hoy voy a hablar de cómo aplicar el modelo de barras para resolver problemas que presentan situaciones en las que se produce un cambio. En estos problemas podemos dibujar un modelo que represente la situación antes y un modelo que represente la situación después, para que nos ayude a visualizar la relación entre ambas situaciones. El cambio más básico que podemos encontrar tiene en cuenta tres elementos: el valor inicial de una cantidad, el cambio, que puede ser un incremento o un decremento, el valor final de la cantidad. Estas situaciones pueden representarse fácilmente con modelos antes-después. Por ejemplo, tenemos una situación en la que hay 8 personas en un grupo y 5 de ellos abandonan el grupo. En primero de primaria, los estudiantes pueden representar esta situación utilizando bloques encajables. Después, pueden sustituir los bloques por rectángulos para hacer el modelo de barras, asignando las cantidades correspondientes antes y después del cambio. En este caso, la diferencia representa el cambio. Vamos a verlo con unos problemas. Eva tenía 20 euros. Le da 5 euros a Gabriel. ¿Cuánto dinero le queda a Eva? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos a Eva, que tenía 20 euros. Podemos representar esta situación con una barra con un valor de 20 euros. Después, le da 5 euros a Gabriel. Podemos representar el dinero que tiene Eva en esta situación con una barra. ¿Será más larga o más corta que la anterior? Será más corta. ¿Cuánto más corta? 5 euros más corta, lo que le ha dado a Gabriel. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. La cantidad que cambia es la cantidad de dinero que tiene Eva. El valor inicial es conocido. El cambio es conocido. Nos piden el valor final. Así que para averiguar cuánto dinero le queda a Eva, tenemos que hacer 20 menos 5 igual a 15. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. A Eva le quedan 15 euros. Es probable que algún alumno integre las dos representaciones en una sola, dibujando algo así. Porque, como hemos dicho más de una vez, hay más de una forma de resolver un problema. Observa el dibujo. ¿Cuánto ha crecido la planta en 5 días? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos una planta. Ha pasado un tiempo y ha crecido. El valor inicial de su altura es 8 centímetros. Podemos representar esta situación inicial con una barra de valor 8 centímetros. Después de 5 días, su altura ha pasado a ser 17 centímetros. Podemos representar su altura después de 5 días con una barra de valor 17 centímetros. Esos 17 centímetros contienen los 8 centímetros que ya había crecido, que es la altura inicial, y lo que ha crecido en los 5 días. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. La cantidad que cambia es la altura de la planta. Conocemos el valor inicial de la altura y el valor final. Nos piden el cambio. Así que para averiguar lo que ha crecido en 5 días, tenemos que restar. 17 menos 8 igual a 9. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. La planta ha crecido 9 centímetros en 5 días. Después de que Marcos añadiese 19 euros a su hucha, contó que tenía 217 euros. ¿Cuánto dinero tenía en la hucha al principio? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos a Marcos.
tenía una hucha con dinero. No sabemos cuánto dinero tenía al principio. Podemos representar esta situación inicial con una barra de valor desconocido. Después metió dinero en la hucha, exactamente 19 euros. Al final tenía 217 euros. Podemos representar el dinero que tenía al final con una barra de valor 217 euros. ¿Esta barra es más larga o más corta que la de la situación inicial? Es más larga, exactamente 19 euros más larga, que es lo que añadió a la hucha. Esos 217 euros contienen el dinero que tenía al principio, la cantidad de dinero inicial y los 19 euros que añadió. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. El valor inicial, la cantidad de dinero que tenía en la hucha al principio, es desconocido. Conocemos el cambio y también el valor final. Así que para averiguar cuánto dinero tenía en la hucha al principio, tengo que hacer 217 menos 19 igual a 198. Ya podemos contestar a la pregunta de nuestro problema. Marcos tenía en la hucha 198 euros. Para algunos estudiantes pueden resultar problemas evidentes y no necesitan la ayuda del modelo para resolverlo. La idea es que aprendan a hacer modelos con estas situaciones sencillas, para luego poder construir correctamente modelos de situaciones más complejas. En el modelo de barras, el incremento o decremento de una cantidad se convierte en un incremento o decremento en la longitud de la barra que representa esa cantidad. Por ejemplo, si hay un incremento de 4 unidades, se representa de la siguiente forma. Y si hay un decremento de 4 unidades, se representa así. En ocasiones, el cambio se produce en relación a la cantidad inicial. Por ejemplo, cuando una cantidad se reduce a la mitad, se representa de esta forma. Para visualizarlo de una forma más fácil, también podemos dividir la cantidad original en mitades. A veces, hay problemas más complejos en los que se produce más de un cambio. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cantidad inicial. Primero quitamos 2 séptimos. De lo que queda, quitamos 3 quintos. ¿Cuánto queda al final? Este modelo representa la situación antes de hacer ningún cambio. Como el primer cambio es eliminar 2 séptimos, dividimos la barra inicial en 7 partes iguales y eliminamos 2. Quedan 5 partes iguales. El segundo cambio supone quitar 3 quintos, es decir, de 5 partes iguales quitamos 3. Casualmente, ya tenemos 5 partes iguales, así que podemos quitar 3. Nos quedan 2 partes iguales. Esas 2 partes iguales representan 2 séptimos de la barra inicial. Vamos a ver unos ejemplos. Después de gastarse 2 quintos de su dinero, Luis todavía tenía 72 euros. ¿Cuánto se gastó? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos a Luis. Tenía dinero. No sabemos cuánto, pero podemos representar la cantidad de dinero que tenía con una barra. Después se gastó 2 quintos de ese dinero. Dibujamos la nueva situación dividiendo la barra en 5 partes iguales y quitando 2, que es lo que se gastó. Las 3 partes que quedan corresponden a lo que todavía tiene, exactamente 72 euros. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. Necesitamos averiguar el valor de 2 partes de las 5. Podemos averiguar el valor de una parte haciendo lo siguiente. 3 partes representan 72 euros. Entonces una parte representa 72 entre 3 igual a 24. Entonces 2 partes representan 2 por 24 igual a 48. Ya podemos contestar a la pregunta de nuestro problema. Luis se gastó 48 euros. Gabriel tenía canicas. Le dio 1/6 de sus canicas a Marcos y 2 quintos de lo que le quedaba a Santiago. Al final se quedó con 12 canicas. ¿Cuántas canicas tenía Gabriel al principio?
Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos a Gabriel, que tenía canicas. No sabemos cuántas canicas tenía, pero podemos representar el valor inicial de las canicas con una barra. Le dio un sexto de sus canicas a Marcos. Podemos representar esta situación dividiendo la barra inicial en 6 partes iguales y quitamos una. La parte punteada es lo que le dio a Marcos. Quedan 5 partes iguales. Le dio 2/5 de lo que le quedaba a Santiago. Como quedaban 5 partes iguales, quitamos 2. Al final, le quedan 3 partes de las 6 que tenía inicialmente. Esas 3 partes representan 12 canicas. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. 3 partes son 12 canicas. Entonces una parte son 12 entre 3 igual a 4. Entonces 6 partes son 6 por 4 igual a 24. Otra opción es ver que si 3 partes son 12 canicas, entonces 6 partes, que es el doble, será el doble de 12, que es 24. Ya podemos contestar a la pregunta de nuestro problema. Gabriel tenía 24 canicas al principio. A menudo utilizamos un porcentaje para describir un cambio. Podemos decir que una cantidad se ha incrementado un 25% o que ha disminuido un 20%. Por ejemplo, este es un modelo que representa un incremento del 25%. Pero también podemos dibujarlo de esta forma. Sabemos que 4 veces 25 es 100. Así que la barra que representa el 100% se puede dividir en 4 partes iguales que representan el 25% cada una. Entonces, si se ha producido un incremento del 25%, eso significa que la situación después está compuesta por 5 partes de valor 25%. Del mismo modo, podemos hacer una disminución del 20%. Este modelo representa una disminución del 20%, pero también podemos dibujarlo de esta forma. Sabemos que 5 veces 20 es 100. Así que la barra que representa el 100% se puede dividir en 5 partes iguales que representan 20% cada una. Entonces, si se ha producido una disminución del 20%, eso significa que la situación después está compuesta por 4 partes de valor 20%. Vamos a ver unos ejemplos. El gasto en electricidad de una empresa en el mes de junio fue de 3.800 euros, lo que supuso un ahorro del 5% con respecto a mayo. ¿Cuánto gastó en mayo? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos una empresa que consume electricidad. Dependiendo del mes, el gasto de electricidad es distinto. No sabemos cuánto gastó en mayo, pero podemos representarlo con una barra. Vamos a usar mayo como base, entonces la barra de mayo es el 100%, o 100 unidades. En junio se produjo un ahorro del 5%. ¿La barra de junio es más larga o más corta que la de mayo? Es más corta, exactamente 5 unidades menos. Sabemos que las otras 95 unidades representan 3.800 euros. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. «95 unidades son 3.800. Una unidad son 3.800 entre 95, que es igual a 40. 100 unidades son 100 por 40 igual a 4.000. Ya podemos contestar a la pregunta de nuestro problema. En mayo, gastó 4.000 euros en electricidad. En junio, el número de turistas que visitaron un museo aumentó un 25% con respecto a los que lo visitaron en mayo. En abril, 60.000 turistas visitaron el museo. Esto significó un decremento del 40% con respecto a los que lo visitaron en junio.
¿Cuántos turistas visitaron el museo en mayo y en junio? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos turistas que visitaron un museo. El número de turistas que visitan el museo cambia dependiendo del mes en el que lo visitan. Como nos dicen que hubo un incremento del 25% en junio, con respecto a mayo, elegimos mayo como base, esto es, el 100%. Podemos representar la situación de mayo con una barra. Si dividimos la barra de mayo en 4 partes iguales, cada una representa el 25%. Podemos representar la situación de junio con 5 partes de valor 25%. Ojo ahora al representar las visitas de abril. Nos dicen que hubo un decremento del 40% en abril con respecto a junio. Como es con respecto a junio, ahora mi base es junio. Para poder representar abril con una barra con respecto a junio, junio representará el 100%. Si dividimos el 100% en 5 partes, cada una representa el 20%. Casualmente, el dibujo del modelo de junio ya está dividido en 5 partes. 2 de esas 5 partes representan el 40%. Esas 2 partes representan el decremento de abril con respecto a junio. Las otras 3 partes representan el mes de abril, exactamente 60.000 turistas. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. 3 partes son 60.000. Entonces una parte es 60.000 entre 3 igual a 20.000. Mayo son 4 partes. Entonces 4 por 20.000 igual a 80.000. Junio son 5 partes. Entonces 5 por 20.000 igual a 100.000. Ya podemos contestar a las preguntas de nuestro problema. En mayo visitaron el museo 80.000 turistas. En junio visitaron el museo 100.000 turistas. Como veis, este problema es más complejo porque se produce un cambio en más de una cantidad. En el próximo vídeo os hablaré de cómo aplicar el modelo de barras para resolver problemas que presentan situaciones en las que se produce un cambio en más de una cantidad y de 2 herramientas a tener en cuenta para resolver problemas complejos: mover la barra y cortar la barra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios, así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.